En 1950, cuando durante la Guerra de Corea, las tropas occidentales estaban avanzando en toda la península coreana y estaban a punto de conquistar toda la península coreana. Hoy en día, Corea del Norte no existiría. Cuando estaban a punto de llegar al río Yalu, que es la frontera entre Corea del Norte y China, Mao lanzó una advertencia. Si llegan al río Yalu, China va a intervenir. El general occidental que comandaba las tropas de ese entonces, el general MacArthur, Douglas MacArthur, que fue el mismo que comandó a las tropas norteamericanas para vencer a Japón, subestimó a China y dijo, esto es solamente habladuría, nadie se va a enfrentar a nosotros. Y llegaron al río Yalu. Automáticamente 1,5 millones de chinos fuertemente armados cruzaron la frontera y expulsaron a las tropas occidentales de la mitad de la península coreana. Gracias a eso, hoy en día existe la Corea del Norte y una Corea del Sur, ambas divididas. Fue la primera vez que China y Estados Unidos se confrontaron directamente y entraron en guerra. ¿Se podría repetir la hazaña? Es posible que toda esta situación mundial esté preparando el terreno para que China, una China que ahora es mucho más poderosa que la de los años 1950, y Estados Unidos vuelvan a confrontarse de una manera más fuerte y más sangrienta. Recordemos que el retrato de Mao Zedong sigue estando en Tiananmen. ¿Quieres saber? ¿Quieres que exploremos esta posibilidad? Pues quédate con nosotros. Este es nuestro programa Estrategos y hoy trataremos el tema. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a nuestro programa Estrategos. Con ustedes su conductor César Sabas. Y como ya les adelanté, vamos a hablar de unos temas ya bastante interesantes y digamos que por lo que podría perfilarse que va a ser el contexto internacional. Y es que el contexto internacional, gracias a la invasión, a la crisis, a la invasión que hay en Ucrania y a la invasión rusa, y digamos a la confrontación que hay entre Rusia y Occidente, y sobre todo la respuesta que le han dado otros países no occidentales a la crisis, nos está haciendo ver que el contexto internacional está cambiando de una forma dramáticamente muy acelerada. Y es que ya muchos están cayendo en cuenta de que Rusia, por ejemplo, no fue aislada del mundo, fue aislada de Occidente, pero no del mundo. Y hay una gran parte del mundo, de la humanidad, ¿no?, que alberga más de la mitad de la población mundial y muchas veces son las economías de más rápido crecimiento, que pues han tenido una visión muy distinta de lo que está pasando y tienen una visión muy distinta también de lo que es Occidente. Así que nos estamos dando cuenta de que el mundo está cambiando de una forma muy acelerada y estamos entrando a una era que va a ser muy imprevisible para nosotros, con consecuencias potencialmente incontrolables. Y ahí es donde China juega un rol fundamental, destacado. Antes de hablar de China, quisiera compartir ciertas noticias. Y es que en estos días, yo no sé si ustedes recuerdan, se habló de que en la situación de Ucrania, aquí había un cerco, una pinza, una tenaza que se estaba haciendo por parte de los rusos. De esta parte hasta acá, todos los rojos de territorio controlado por los rusos, hay solamente 20 kilómetros de distancia. Si los rusos logran cortar estos 20 kilómetros de distancia, todas las tropas ucranianas que están en esta zona, y especialmente aquí en la ciudad ucraniana de Severodonetsk, que es donde se están dando los enfrentamientos, quedarían completamente aisladas. Como lo mismo que pasó en Mariupol, pero esta vez un Mariupol gigantesco. Pues resulta que el ejército ucraniano había empezado a retirarse de Severodonetsk con la esperanza de no ser cercado. Hace unos 3 días, Zelensky cambia completamente de estrategia, digamos que cambia de idea, y en vez de retirar a las tropas de Ucrania, perdón, de esta zona de Severodonetsk, decide más bien enviar más refuerzos e iniciar una especie de contraofensiva. Y entonces tenemos a videos como estos.
Esto es para darle ánimos a la población ucraniana, para, digamos, propaganda. Estos tipos de videos se hacen en las guerras, pero la táctica está un poco cuestionada. Oh, I think it's fantastic. I think it's an opportunity. I think since coming here, it's been amazing how many people from all around the world have come together to help out a country in need. I feel like it's really, really inspirational to have a lot of these guys with previous experience that actually lend their hand, you know, and step up and volunteer. So I'm from Australia. It's quite far away, quite hard to get here, and even I stepped up. So hopefully I inspire more people. Okay, American, come. Which country? It's war for Georgians as well. I'm just a 22-year-old kid, and I feel that's the right thing to do. And we're gonna push Russians back. It's gonna take a day, month, or a year. It doesn't matter. We are. Estos son soldados internacionales de la legión extranjera que tiene Ucrania. Recuerdan que cuando se inició la guerra, Zelensky por decreto autorizó la creación de una legión extranjera para que extranjeros que quisieran combatir por Ucrania, muchos no tienen experiencia, otros sí, estos sí tienen una buena experiencia en combate, muchas veces vienen de Georgia, del Cáucaso, pudiesen unirse. Y pues bueno, Zelensky, entre las tropas que envió para Severodonetsk están estos. Oh, disculpen, me equivoqué de video. Le di al botón que no era. Bueno, no importa. En el efecto es que envían a... Ya disculpen, este no es el video. Ajá. En efecto es que envían a estos soldados y se inicia, digamos, de forma mediática, una especie de contraofensiva. Y de hecho empiezan a salir en las noticias ucranianas y dicho por el propio gobernador de Luhansk, acuérdense que el gobernador es el gobernador impuesto por Zelensky en Luhansk, dicen que ya han expulsado a los rusos de prácticamente todo Severodonetsk, que prácticamente los han arrasado y que Severodonetsk ha sido prácticamente el Stalingrado de los rusos. Resulta que esto es lo que se llama OSINT. OSINT es, digamos, una disciplina que trata de monitorear las guerras a través de fuentes abiertas. Hablamos de fuentes abiertas, pues videos, fotos, es decir, estos no son archivos clasificados. Y estos videos tienen que ser geolocalizados. Entonces, si envían, digamos, las tropas ucranianas un video, lo geolocalizo y están en el centro de la ciudad de Severodonetsk y no hay disparos, pues me hago una idea de que el centro de la ciudad está tomado por los ucranianos y que en efecto los rusos fueron expulsados. Bueno, cuando se anuncia una contraofensiva, todos nos quedamos esperando este tipo de noticias y este tipo de videos. Yo me quedé en shock cuando anunciaron la contraofensiva porque esto estratégicamente no se hace. Mucho menos cuando la tenaza está a punto de cerrarse. Generalmente tú retiras a tus tropas. El que se hubiese hecho más bien una contraofensiva y hubiese sido exitoso, pues nos hubiese obligado a replantearnos lo que se hace en este tipo de situaciones y pues evidentemente darle una medalla al liderazgo ucraniano. Pues bueno, nos quedamos esperando los videos y curiosamente empiezan a salir otro tipo de videos. El de los rusos paseando por el centro de Severodonetsk. Y esto está geolocalizado. Y empieza a haber confusión de qué es lo que está pasando en Severodonetsk. ¿Cómo es posible que están enviando tropas? ¿Cómo es posible que supuestamente han sido barridos los rusos? Y estoy viendo por digamos, la evidencia que llega, algo muy distinto. Y los mismos ucranianos empiezan a replantearse qué es lo que está sucediendo. Y entonces hay un periodista muy famoso en Ucrania que se llama Butusov, es un periodista militar. Les voy a compartir un estado que él publicó. Aquí lo tenemos. A ver cómo puedo abrir todo lo que él dijo. Así, le doy a la foto. Él publicó un estado en el Facebook. Esto está, por supuesto, en ucraniano, pero bueno, uno le da a la traducción aquí para ver cómo lo puedo hacer para traducir. Para ver, lo que yo compartí sí creo que se puede traducir, está traducido.
Básicamente, Butусов dice, últimamente estoy a menudo, aquí sí lo puedo ver todo traducido, estoy muy a menudo en Severodonetsk y sus alrededores y me sorprenden las declaraciones repetidamente inapropiadas de algunos ejecutivos sobre la situación operacional en la región de Lugansk. En el día de la visita del presidente Zelensky a la región, el jefe Gaidai anunció el ataque y la liberación del 50% de la ciudad. Desafortunadamente, esta información no es cierta. En la guerra hay que engañar al enemigo, no a los ciudadanos. En este caso, la sociedad ucraniana debe recibir información cercana a la realidad. Necesitamos victorias reales, no ficticias. El riesgo de autoengaño en la guerra es que las falsas invenciones y declaraciones optimistas injustificadas impulsan a unidades, personas a tomar decisiones de una manera que tampoco encajan con la situación. Paren estos juegos de palabras, no tienen que hacer esto. Finaliza diciendo, para recibir victorias reales no se deben crear castillos aéreos. Y esto es muy importante. El riesgo de autoengaño en la guerra es que las falsas invenciones y declaraciones optimistas injustificadas impulsan a unidades, personas y que toman decisiones que tampoco encajan con la situación. ¿Y por qué él dice esto? Pues vieron el video de los voluntarios extranjeros que estaban llegando. Pues hay un reportero canadiense que se llama Niall Howard, que hasta hace muy poco estuvo en el Donbass. E hizo contactos con muchos soldados ucranianos y de la Legión extranjera. Y él comenta, hablando con un combatiente extranjero que estuvo en Severodonetsk, él cree que los ucranianos pudiesen resistir, pero su unidad se está retirando porque tuvo demasiadas bajas. Una de estas unidades que vieron en el video, 3 muertos más 6 heridos en una unidad de 24 en apenas 24 horas. Pues resultó que en efecto, unas, digamos, declaraciones demasiado optimistas te obnubilan, te hacen sacar malas cuentas. Y como tú te obnubilas y sacas unas cuentas que no encajan con la realidad, entonces tú te engañas y te convences de que los rusos en efecto están siendo derrotados y que en efecto no van a cerrar esa tenaza. Hasta los momentos yo no sé por qué no la han cerrado, porque ahí tienen los tanques. El problema es que nosotros no sabemos, nadie sabe cuándo atacan los rusos, sino cuando ellos quieren. O sea que esa tenaza puede cerrarse en cualquier momento. Hay que retirar las tropas antes de que cierren la tenaza y de que las tropas queden embolsadas. Pero como tú, digamos, haces una campaña comunicacional en base a tus esperanzas y no en base a tu experiencia, pues te obnubilas, sacas cuentas que no son e envías tropas. Y de repente esas tropas todas empiezan a caer como barajitas, lamentablemente. Y las unidades tienen que empezar a retirarse. 9 bajas, porque son 3 muertos más 6 heridos. Y hay que contar algo que no es lo mismo un herido ucraniano que un herido ruso. Ucrania es un país que está fuertemente ya al borde del colapso y muchas veces no se están haciendo cirugías regenerativas. Entonces, un tiro en una mano es muy probable que finalice en una amputación y no en una cirugía regenerativa porque no tienen los medios. En el caso ruso, eso generalmente finaliza en una cirugía regenerativa. Eso quiere decir que el soldado ucraniano ya no va a volver a la lucha, pero el soldado ruso después de unos 6 meses está otra vez en el campo de batalla. Entonces ya estamos viendo una diferencia. Pero bueno, 9 bajas de una unidad de 24 hace que la unidad ya no sea operativa, tiene que retirarse por completo. Y esto es solamente una unidad, no sabemos cómo es el caso de las otras unidades. Todavía con la Legión extranjera, como son extranjeros, hablan inglés, tienen familia afuera, digamos que hay un poquito más de transparencia. Pero no sabemos qué fue lo que pasó en Severodonetsk. Bueno, después de que este periodista dijo esa situación y denunció, y no es un periodista pro-ruso, es Butусов, uno de los propagandistas pro-ucranianos, pero cree que la guerra hay que hacerlo con la verdad y no engañar a la población, porque si la población sabe que los estás engañando, después pierden fe en el liderazgo. Y si pierden fe en el liderazgo, ya prácticamente la guerra está acabada. Bueno, después de que Butусov dice esto y después de que se hace evidente de que las tropas ucranianas no avanzaron en Severodonetsk, sino más bien al contrario, es decir, que fue una contraofensiva fracasada, el mismo gobernador Gaidai, que había anunciado
prácticamente la captura de Severodonetsk y la expulsión de los soldados rusos, el día siguiente dijo la situación ha empeorado para nosotros y nuestras tropas están atrincheradas en la zona industrial. O sea, en 24 horas se dio tal cambio. Pues esto, ojo, no es que este es un programa anti-ucraniano, sino que quiero hacerles ver que uno puede evadir la realidad, pero no puede evadir las consecuencias de evadir la realidad, como lo decía Ayn Rand. Y en la guerra está bien que se usa el engaño y se usa la propaganda, pero engaña al enemigo. Nunca engañes a tu propia ciudadanía, porque después el efecto adverso es peor. Si te inventas una contraofensiva exitosa cuando fue fracasada, cuando tu sociedad se dé cuenta, ya no va a tener más confianza en ti. Y si no tienes confianza en tu ciudadanía, pues no vas a poder reclutar a más nadie. Pero también si te crees las mentiras, vas a sacar cálculos errados. Y lo que vas a terminar haciendo es perder más tropas de las que deberías y más bien le estás cediendo terreno al adversario. Y pues bueno, esto es muy importante que se tenga en cuenta, porque yo he mantenido muchas veces de que no estoy de acuerdo con sembrar falsas esperanzas y de que lamentablemente la tendencia de la guerra es desfavorable para los ucranianos. Y aquí vamos al caso de China. ¿China que es una gran potencia o no la es? Pues bueno, gran potencia es un concepto muy sencillo. No tiene nada que ver con el PIB, ni con índice de competitividad, ni con la calidad de vida, ni con el empleo o el desempleo, nada de eso. Gran potencia es un país, y potencia viene de poder, es un país que tiene una esfera de influencia, es decir, algunos estados, unos países, a los cuales influencia, sobre todo en el punto de vista de la seguridad. Esa esfera de influencia la mantiene de forma diplomática o a través de la violencia, alguna de las dos, y que cuando utiliza la violencia, ningún otro país es capaz de intervenir directamente. Y así que aquí, y el otro detalle, aparte de la esfera de influencia, es un país donde para los temas globales, es necesaria su opinión. Es decir, es un país que no lo puedes aislar. Y aquí venimos con una pregunta. ¿Es Rusia una gran potencia? Antes de hablar de China, ¿es Rusia una gran potencia? Ucrania demuestra que sí. Tiene una esfera de influencia que la mantiene vía diplomática, fracasó en la vía diplomática, entonces pasa a la vía violenta. Ningún otro país es capaz de pasar esa frontera, la frontera que hay entre Ucrania y Polonia, para intervenir en contra de los rusos. Porque ¿cómo se hace? Y aquí comparto el mapa. ¿Cómo se hace para ayudar a Ucrania? Pues bueno, ahí la frontera, como ya yo los dije, vamos a esperar a que el mapa salga. Ahí la frontera entre Ucrania y Polonia. Simple y llanamente la ayuda llega hasta Polonia, hasta la frontera, y después de la frontera ucraniana hacia adentro, son los propios ucranianos los que tienen que introducir esa ayuda. ¿Qué quiere decir? Que si los rusos atacan desde esta línea divisoria hacia acá, pues nadie se mete. Si los rusos atacan de esta línea divisoria hacia allá, pues responde la OTAN. Quiere decir que Estados Unidos tiene una esfera de influencia y los rusos tienen la suya. Primer requisito que se cumple. Y el segundo, para temas globales es necesaria su opinión. Para la seguridad alimentaria global se evidenció que hacía falta la opinión de los rusos. Para el tema energético mundial hace falta los rusos, por más que diga la Unión Europea, por más que digan todos, hace falta los rusos. Cuando se hizo el G20, Estados Unidos quiso expulsar a Rusia del G20, pudo. Los mismos países del G20 se opusieron. Y cuando ahora se hacen las reuniones de la OPEP, ahora es OPEP Plus, porque son los países de la OPEP más Rusia, que es invitada en todas las reuniones de la OPEP para tomar grandes decisiones. Entonces, esto quiere decir que cumple con los dos grandes requisitos para ser una gran potencia. Tiene una esfera de influencia y su opinión es vital para temas globales. ¿Qué sucede cuando no la reconozco como gran potencia? La obligo a que use la violencia, a que se tenga que reafirmar de la forma violenta. ¿Y quién paga las consecuencias? El que está en Miami,
el que está en Madrid, los que estamos en Francia, no. La consecuencia la paga el ciudadano de a pie de los países donde está su esfera de influencia. 2008, Georgia. Bush invita a Georgia a entrar en la OTAN. Le habían dicho, Georgia es esfera de influencia de Rusia, no le inviten a la OTAN. Bush dice, yo no reconozco esfera de influencia de Rusia, la invito en la OTAN. ¿Qué hizo el primer ministro de Georgia? Voy a aceptar la invitación. ¿Qué hizo Rusia? Invadió Georgia. ¿Qué hizo Estados Unidos cuando Rusia invadió Georgia? No se metió. Conclusión, le reconoció la esfera de influencia rusa a los rusos. Después de la violencia. ¿Y quién pagó las consecuencias? El ciudadano georgiano de a pie. Por eso es que es peligroso no reconocer a los países como gran potencia. Y es ahí donde entra el escenario chino. China es ahora el que va a disputar el lugar de primera potencia del mundo con Estados Unidos. Y China es un país que está empujando a lo grande. China tiene un problema con Estados Unidos que se llama Taiwán. En los años 70, Kissinger visitó a China. Kissinger es uno de los grandes diplomáticos que ha tenido la humanidad. Y es curioso que la mayoría de los historiadores académicos no son, digamos, neoconservadores, más bien son kissingerianos, porque evalúan a Kissinger tal y cual fue. Y Kissinger llega a, digamos, un entendimiento con los chinos sobre Taiwán. Y eso se llamó la ambigüedad estratégica, en la cual Estados Unidos reconocía a China, la China comunista, como la legítima representante, digamos, del mundo chino. Eso se vino dando. Pero Estados Unidos se guardaba la posibilidad de decidir de qué forma iba a apoyar a Taiwán en su seguridad. Y esto no dice si Estados Unidos va a intervenir o no va a intervenir. Y no dice cómo y cuándo le va a vender armas a Taiwán. Y esto es muy importante, porque China es un país que está reforzando sus capacidades militares cada vez más. Ya tiene 3 portaaviones, está construyendo otros portaaviones. Y acaba de aprobar la ampliación de su arsenal nuclear. ¿Qué es lo que sucede? Si hay ambigüedad estratégica, Estados Unidos no desafía abiertamente a China. Es decir, Estados Unidos no dice, si China invade Taiwán, yo voy a utilizar mi armamento para irme a una guerra con China. Si Estados Unidos no la desafía, China no tiene un desafío al que hacerle frente. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque las potencias tienen un prestigio. Si Estados Unidos no desafía a Taiwán, perdón, no desafía a China, pero le vende armamento, China puede posponer la invasión a Taiwán y posponerla incluso indefinidamente. Y en ese interín se le da chance a que haya un cambio de régimen en China. Se vaya Xi Jinping, venga a lo mejor otro presidente, se renueven las figuras del partido. Esto toma mucho tiempo y estas nuevas figuras ya no están interesadas en una guerra y dicen, bueno, ¿para qué vamos a ir a una guerra? Podemos llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de entendimiento. Digamos que se le da esa oportunidad. No abandonas a Taiwán, le sigues vendiendo armas para su defensa, pero no desafías abiertamente a China. Pero cuando Biden dijo en una entrevista de que si China usaba la fuerza, Estados Unidos iba a responder e iba a defender a Taiwán, finaliza la ambigüedad estratégica. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque ahora le das a los chinos un dilema. China, la potencia en ascenso, ahora tiene un dilema. O se prepara para invadir a Taiwán de forma violenta, sí o sí, y mantiene su prestigio, y sobre todo su prestigio ante la gran potencia a la cual ella va a rivalizar, o no invade a Taiwán. No hace nada violentamente. Pero si no hace nada, pierde prestigio, porque ahora queda en el mundo como que China no invadió a Taiwán no porque no quiso, sino porque le tuvo miedo a Estados Unidos. Y si China quiere ser una potencia respetada, no puede tener, digamos, esa mancha. Conclusión, China se prepara para una acción violenta en Taiwán. Esto se llama el diálogo de los Melios. Esto es un capítulo
en la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, en la cual Atenas llega a la isla de Melos y tiene una conversación con los melios, en la cual le dicen, en esta vida el orden es que el fuerte hace lo que puede y el débil sufre lo que debe. Los melios intentan disuadir a los atenienses para que no los invadan, pero ahora los atenienses consideran que han llegado demasiado lejos y si no utilizan la fuerza, su prestigio se verá debilitado ante Esparta, que era su potencia rival. Desde ese momento, cada vez que una gran potencia le hace un desafío abierto a otra gran potencia, obliga a esa gran potencia a actuar única y exclusivamente de forma violenta. Y es lo que pasó en Ucrania. Al no haber negociado con los rusos en enero, y cuando Biden dijo, ya Putin ha movido demasiadas tropas a la frontera, me imagino que algo tiene que hacer para mantener, digamos, su prestigio, la obliga a Rusia a actuar sí o sí de forma violenta. Y es lo que está pasando en Taiwán. ¿Por qué los chinos están tan interesados en Taiwán? Pues si nosotros vemos el mapa, aquí para llegar, si nosotros vemos el mapa, nosotros consideramos que China tiene plena salida hacia el Océano Pacífico. Pero cuando nosotros nos acercamos, bueno, vemos que aquí está Corea del Sur, que la tapa, vemos Japón y me dirán, bueno, después de Japón tienen plena salida hacia el Océano Pacífico. Pero cuando nosotros seguimos acercando, nos damos cuenta que hay toda una serie de islas japonesas que siguen impidiendo la salida directa de China hacia el Océano Pacífico. Y estas islas llegan justamente hasta Taiwán. Y de Taiwán hay una serie de islas de Indonesia, perdón, de Filipinas, luego de Indonesia y luego el subcontinente, el sudeste asiático. Conclusión, como China militarmente no puede salir hacia el Océano Pacífico sin que otros se den cuenta, tiene de alguna forma su salida algo cortada, algo estrangulada. Pero con Taiwán en sus manos la situación cambiaría. Con Taiwán sí tendría una vía directa hacia el Océano Pacífico. Taiwán sería como una especie de portaaviones inundible y garantizaría a China poder expandir su influencia por el Océano Pacífico. Taiwán es para China lo que Hawái es para Estados Unidos. Así que China necesita sí o sí lo que ellos consideran que es recuperar el control de Taiwán. Y es por eso que era la ambigüedad estratégica de Estados Unidos. No digamos que nos vamos a quedar con los brazos cruzados, pero tampoco hagamos un desafío abierto a China en público para que ellos no sientan la necesidad de sí o sí utilizar el armamento para conquistar Taiwán. Vamos a darle largas. Y antes de que algún, digamos, algún neoconservador me diga, mira, pero es que está siendo un apaciguador, con este tipo de regímenes hay que ser duro, hay que ser directo, hay que ser fuerte como era Reagan, pues creo que ustedes se equivocan con Reagan. Y ahora yo les voy a explicar quién fue Reagan. La distensión fue en la época de Kissinger, el presidente era Nixon, y Reagan saltó a la fama mundial, digamos, a la fama de Estados Unidos, porque él tenía un programa radial en el cual él se burlaba de la distensión de Kissinger. Y él decía que Estados Unidos tenía que ser fuerte, mostrar su músculo, hablarle duro a la Unión Soviética, hablarle duro a China, hablarle duro a todo el mundo, porque era Estados Unidos, se iba a imponer, había que tener los pantalones puestos. Y eso era constantemente un ataque. Después de Nixon viene Gerald Ford, que sigue la línea de Kissinger, y después de Ford viene Carter, que fue un gobierno pues, bastante malo. Y después de Carter, ahí viene Ronald Reagan. Estamos hablando al principio de los años 80, creo que fue el año 81 que llega. Y toma el poder en Estados Unidos. ¿Y qué hizo Reagan con la Unión Soviética? ¿Quién era el jefe de la Unión Soviética en ese momento? Yuri Andropov. Un hombre que cuando usted tomaba el teléfono y le pegaba 4 gritos, Yuri Andropov, que venía de la KGB, le pegaba otros 4 gritos y le amenazaba con que le iba a tirar una bomba nuclear y le trancaba el teléfono. ¿Hubo guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante Andropov? No.
Y después de Andropov vino Chernenko, un hombre que era una especie de Biden un poquito más senil. Pues evidentemente que eran otros quienes gobernaban en la Unión Soviética. Otros que tenían la formación de la KGB. ¿Y hubo guerra? Pues no. Y después de Chernenko viene Gorbachev. ¿Y qué fue lo que hizo Reagan? Amenazó a Gorbachev, le cayó a golpes, no. Hizo su propia distensión con Gorbachev. Reagan, cuando llega a la Casa Blanca, se da cuenta de que él tenía bombas atómicas, pero los otros también tenían bombas atómicas. Se da cuenta que él tenía poder militar, pero que los otros también tenían poder militar. Y se da cuenta que ya él no estaba en su programa de radio, que ahora la vida de millones y millones de personas estaban en sus manos y que una mala decisión iba a hacer que otras personas, ciudadanos a pie, pagaran las consecuencias. Así que fue muy inteligente. Y cuando llega Gorbachev, hace su propia distensión con Gorbachev. Ay, él no quiere conflicto. Señor Gorbachev, yo tampoco quiero conflicto. Reagan era un hombre que tenía sus valores y los defendía. Eso es admirable. Pero él sabía que él no podía irse a una guerra mundial con otra gran potencia. Y la famosa imagen de Reagan y su discurso célebre es cuando él va al muro de Berlín y tenía a Margaret Thatcher y él dice, señor Gorbachev, derribe este muro. Pero un detalle que hay que ver, ¿él de qué lado estaba dando el discurso? De su lado. Es decir, él estaba dentro de la zona de Berlín Occidental, no dentro de la zona de Berlín Oriental. Reconoció la esfera de influencia. Y dijo, señor Gorbachev, derribe este muro. Es decir, es usted el que tiene el poder de derribarlo. Él no dijo, señor Gorbachev, yo vengo y voy a derribar este muro y usted no va a poder hacer nada. Si él hubiese hecho eso, Gorbachev tiene que actuar de forma violenta, porque si él no hubiese actuado de forma violenta, le dan un golpe de Estado y los mismos generales soviéticos eran los que iban a actuar de forma violenta. Pero esta vez él no lo hizo. Él reconoció la esfera de influencia soviética, reconoció el mando de Gorbachev y él lo que hizo fue mantenerse, digamos, sólido en sus principios. Y es por eso que la Unión Soviética cae, pero no hay guerra nuclear. Estados Unidos se mantuvo fiel a sus valores, pero no desafió a la Unión Soviética, no la amenazó. Al no amenazarla, no le dio el dilema existencial a los soviéticos. Y cuando la población de Europa del Este salió a la calle, en el año 89, a derribar por sí mismo el muro de Berlín, los soviéticos pudieron decir, ¿saben qué? Yo tomo la decisión de no lanzar los tanques a la calle. Yo no voy a reprimir a la población de Europa del Este. El comunismo va a caer, pero porque yo quise que cayera, no porque tuve miedo. Y eso fue fundamental. Por eso es que el comunismo cae, digamos, lo más pacíficamente posible. Y es por eso que los historiadores casi siempre son realistas y no son neoconservadores, porque entienden, cuando hacen un análisis histórico de lo que pasó, ven cuáles fueron las decisiones y cuál fue lo mejor, lo que se hizo. Y se han dado cuenta que cuando se reconoce el estatus de gran potencia a otro país, es donde se llega, digamos, a un punto en el cual pueden haber negociaciones, pueden haber acuerdos, y generalmente es lo mejor para el ciudadano de a pie. Es cuando menos paga las consecuencias. Esta Guerra Fría tuvo varios comienzos, y le voy a poner uno en específico. Miren esta situación. Esta situación es paradigmática. So, I mean, that is the land of unconfirmed. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, oh, I'm sure it did. ¿Qué sucedió aquí? Esto es cuando mataron a Gaddafi. En el año 2011, pues bueno, estalla la guerra civil libia. Va a haber un gran derramamiento de sangre. Gaddafi va a utilizar los aviones y Occidente quiere intervenir en Libia. Pero en ese entonces Obama quería, digamos, un mandato internacional para intervenir. China y Rusia no estaban de acuerdo con intervenir. Y van al Consejo de Seguridad de la ONU. Y en el Consejo de Seguridad de la ONU, digamos que Rusia y China tienen poder de veto. Quiere decir que si alguno de esos dos países no está a favor de la resolución, pues la resolución no pasa. No se aprueba la intervención.
Así que convencen a China y a Rusia de que va a haber una intervención solamente para poner una zona de exclusión aérea. ¿Qué significa zona de exclusión aérea? Los aviones de la OTAN iban a sobrevolar e iban a impedir que cualquier otro avión sobrevolase el espacio aéreo libio. Eso era para impedir que Gaddafi utilizara sus aviones para atacar a los rebeldes en la guerra civil. Y en base a esa negociación, que fue muy difícil, los chinos y los rusos dicen, bueno, ¿sabes qué? Si es así, está bien, yo voy a probar. Vamos a probar, yo me voy a abstener, el Consejo de Seguridad te va a dar el mandato, va a haber, digamos, la intervención de la OTAN, pero solamente para asegurarse de que Gaddafi no despegue sus aviones. Vale, perfecto. En una zona de exclusión aérea, los aviones de caza, los aviones de guerra sobrevuelan. Si Gaddafi, hace despegar sus aviones, estos son derribados. Y si Gaddafi utiliza las defensas antiaéreas en contra de los aviones de la OTAN, pues la OTAN tendría derecho a bombardear sus defensas antiaéreas. Llegan los aviones de Gaddafi no despegan y las defensas antiaéreas tampoco se activan, pero bombardean todo igual. Le acaban con toda la aviación, le acaban con las defensas antiaéreas y bombardean el palacio donde estaba Gaddafi, bombardean sus tropas, bombardean todo. Y los rusos y los chinos dicen, ya va, o sea, nosotros aprobamos zona de exclusión aérea, no esta intervención militar. Y esta señora, Hillary Clinton, se burla de ellos. Sobre todo se burla de ellos cuando muere Gaddafi. Gaddafi era dentro de todo aliado de Rusia y China. Y voy a volver a poner el video para que vean cómo pues, se burla. ¿Se acuerdan del viejo dicho de Julio César? Vine, vi y vencí. Pues, bueno, esta señora lo alteró. Aquí tiene en la cara, justo cuando matan a Gaddafi, dice, vine, vi y está muerto. Y se burla. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? Esta señora no es que se burló de Gaddafi, se burló de dos grandes potencias a la misma vez. Porque siquiera cuando Bush invadió Irak, bueno, le vetaron en el Consejo de Seguridad y todo, y él dijo, bueno, yo lo voy a hacer de una forma ilegal. Me meto en Irak de forma ilegal, a lo macho. Así como se metió Rusia en Georgia. Ilegal, a lo macho. Pero esta vez las convence a estas dos grandes potencias, Rusia y China, para que no pongan el veto. Y ellas, pues, se abstienen. Y resulta que se burlan de ella. Cuando una gran potencia es burlada, pues evidentemente que no le gusta y pierde totalmente la confianza en el otro. Esto fue en el 2011. En esa época, Xi Jinping todavía no era el presidente de China y él se hace famoso dentro del Partido Comunista Chino porque dijo en un discurso, la Unión Soviética cayó porque nadie en Moscú tuvo los pantalones de levantarse y enfrentarse a Estados Unidos. Después de eso, Xi Jinping fue presidente de China. Y ahora esta circunstancia le agarran a Xi Jinping un tanto desprevenido porque son chinos. Ellos hacen previsiones muy a largo plazo. A lo mejor ellos pensaron que el enfrentamiento con Estados Unidos iba a tomar más tiempo. Pero hay algunos datos que nos hacen ver de que China ya va en camino a enfrentarse a Estados Unidos. Y el primero es que Xi Jinping le prohibió a toda la élite del Partido Comunista Chino tener activos en Occidente. Y el otro detalle es que ya aprobaron los legisladores chinos a aumentar el arsenal nuclear de China. Porque se dieron cuenta de algo. El enorme arsenal nuclear ruso disuadió no a Estados Unidos, sino a toda la OTAN de intervenir en Ucrania. Y se dieron cuenta de otra cosa. En todas las simulaciones que ha hecho el Pentágono, en todos los juegos de guerra, en los cuales, digamos, hay una invasión de China a Taiwán y Estados Unidos interviene, en todos finalizan en el escenario nuclear. Conclusión, los chinos van a empezar a hacer más misiles nucleares. Y empieza el desacoplamiento de China de la economía mundial. Y empieza también el desacoplamiento de la economía occidental de China. Y empieza el desacoplamiento de todo. Así que entramos en un mundo que es muy, digamos, imprevisible.
Y hay una carta debajo de la manga que tiene China a su favor sobre Estados Unidos, que es la inflación. Una vez que estalle la guerra, si es que estalla, entre China y Estados Unidos, ojo, esto es un análisis que yo hago, es una tendencia, esto no quiere decir que se va a cumplir 100%, puede venir a un presidente de Estados Unidos que cambie la tendencia perfectamente, o a lo mejor los chinos cambian la tendencia, pero digamos que la política exterior de Biden está siendo demasiado frontal, tanto con Rusia como China, demasiado frontal, 1000 veces más de lo que era la política de Trump. Trump, digamos, hacía un poco el conflicto, pero para llegar a algún tipo de acuerdo, Biden no está buscando ningún tipo de acuerdo. Digamos que son dos trenes que van rumbo a la colisión y Biden aprieta el acelerador cada vez más. Bueno, si es que está ya el conflicto, los precios de todo, del combustible y de todos los productos y de los alimentos van a subir como nosotros no tenemos una idea. Pero no necesariamente en China va a haber la misma inflación. Si China tiene a Rusia como aliado, Rusia tiene recursos infinitos. Podría venir a subsidiarle los precios del trigo, el girasol y la energía, por supuesto. Y que la inflación se conozca más en Estados Unidos que en China. Pero además hay otro as debajo de la manga que tienen los chinos. Si la inflación estalla en Estados Unidos y se descontrola, uno de los principales acreedores de la deuda norteamericana es precisamente la República Popular China. Si ellos toda esa deuda la venden de un momento a otro, habría demasiada liquidez en la calle en Estados Unidos, con lo cual aumentaría aún más la inflación. Es decir, no sé si la economía norteamericana estaría preparada para este tipo de acciones. Hay un historiador muy respetado en todo Occidente que se llama Niall Ferguson, que acaba de escribir un artículo pidiendo que Estados Unidos baje la confrontación porque no está en las mejores circunstancias. Y a él le preocupa que un Estados Unidos con una economía que tiene problemas de los años 70 o hasta más, esté buscándose tantos problemas a nivel internacional, con Rusia y con China. Dice, no nos vean como unos apaciguadores, lo que es simplemente ser realista. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Seguiremos tratando este tipo de temas. Muchísimas gracias. Y pues bueno, sepan que son análisis en base a tendencias. No quiere decir que son leyes históricas que se van a cumplir sí o sí. Evidentemente que cuando se desafía una gran potencia, hay una especie de ley histórica en la cual esa otra gran potencia está obligada a responder. Pero bueno, la guerra entre China y Estados Unidos no va a estallar el año que viene, lo más seguro ni dentro de 2 años, todo toma su tiempo y puede haber otro gobierno en Estados Unidos que sepa manejar de forma más inteligente las relaciones internacionales, su política exterior y evitar una potencial colisión de gigantes que sería bastante destructivo para la humanidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.